Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 50. Libro 4. Capítulo 4. El capítulo largo es largo, solo porque necesitaba llegar a cierto punto. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 4. Capítulo 4. Para ser un druida, Crow no era exactamente lo que esperaba. Era ruidoso y sociable, y nos guiaba por el camino con un aire tranquilo que rápidamente lo hizo sentir como si siempre hubiera sido uno más del grupo. De vez en cuando, sus ojos se desviaban sobre nosotros, pero no parecía molesto por lo que veía, ni siquiera pestañear en la clase de Blake, un factor que la hizo relajarse y yo asentir con la cabeza en señal de aprobación. Trabajo para Ozpin, explicó, piensa en mí como alguien que es un héroe independiente, pero que le está echando una mano a un viejo amigo. ¿Y tú eres el tío de Ruby y Jan?, preguntó Pirra. Ruby respondió por él, saltando sobre la espalda del druida y rodeando su cuello con sus brazos. ¿Sí?, dijo, riéndose mientras el hombre mayor avanzaba un paso antes de recuperarse. El tío Crow es un verdadero héroe. Mocosa respondió afectuosamente, frotando su cabeza. Sí, soy el tío de estas dos molestias, para mi desesperación. Eso también será parte de nuestra cobertura en Mistral. Soy un miembro de la familia que ayuda a mis sobrinas en su búsqueda anual. ¿No iría eso contra las reglas? Yo pregunté. Esa es la tapadera. La gente estará tan ocupada pensando lo que quiera sobre eso, que ni siquiera pensarán en profundizar más y buscar la verdadera razón. Supuse que eso tenía sentido. Probablemente era mejor que decir que era profesor, ya que solo haría falta alguien con un conocimiento común de Viacom para demostrar que estaba equivocado. Al menos sabíamos que se podía confiar en él, que era mucho más de lo que alguna vez habíamos tenido con Kaedin y Víctor. Crow era el hombre de Ozpin de principio a fin, y tenía buenas razones para asegurarse de que todo saliera bien para sus sobrinas. Ya habíamos estado viajando durante algunas horas desde que lo conocimos, las primeras una o dos ofrecieron pocas oportunidades de sacarle algo ya que Ruby y Jan querían estar al tanto de todo lo que se habían perdido de casa. Recogí algunas pequeñas cosas de la conversación, como el hecho de que su padre se llamaba Tai Yan o Tai, y que era un luchador como Jan. Eso debe haber convertido a Summer en una segadora. Levantamos el campamento alrededor de la 1 o las 2 de la tarde, y Crow nos explicó que sería más fácil para nosotros descansar ahora y viajar toda la noche para llegar al puerto. El sol simplemente agotará tu energía, dijo, y con menos grima alrededor durante el día, al menos en las carreteras transitadas, generalmente es más seguro acampar mientras sale el sol. No recibió ningún argumento de mi parte, ciertamente no de mí. Llevábamos horas caminando y mi armadura había comenzado a pesarme, sin mencionar lo incómodo que era con todo el sudor. Mientras los demás dejaban las bolsas, aproveché la oportunidad para quitármelas y disfrutar del aire fresco contra mi túnica de lino. Ren y Nora rápidamente se dispusieron a acampar, mientras Jan y Blake buscaban leña para encender el fuego. Ruby se ofreció a recoger agua con Pirra, y yo habría ido con ellos si no fuera porque Crow me agarró del hombro. «Vamos a cazar algo de carne», gritó. «¿Cómo suena el ciervo?» Sonaba bien si sus respuestas fueran una indicación. Parecía que Weiss quería ofrecerse a ayudar, pero tenía la menor resistencia de todos nosotros y actualmente estaba jadeando sobre un tronco volcado. Me apiadé de ella. «Weiss, ¿puedes hacer la primera guardia mientras todos se preparan?» Ella me lanzó una mirada crítica, pero no pudo ocultar el alivio que sintió. «Ese sí, por supuesto. Déjamelo a mí». Comenzó a lanzar algunos hechizos alrededor del campamento, cantando suavemente en voz baja. Por suerte para ella, eso no requirió que abandonara su asiento ni descansara. Crow se rió entre dientes y me arrastró hacia el bosque cercano, en la dirección opuesta al fuerte corte de madera de Jan y Blake. «Eso fue muy amable de tu parte», dijo una vez que estuvimos solos. La pobre chica parecía a punto de desplomarse. Supongo que nuestro estimado mago atlesiano no está acostumbrado a pasar dificultades en el campo. Te sorprenderías, dije, saliendo en defensa de Weiss. Ella nunca se quejó cuando subimos al fan.
Sostuve su mirada para asegurarme de que no la insultara de nuevo, pero el druida simplemente se rió entre dientes y se adentró más en el bosque. Lo seguí a una distancia fácil. No estoy seguro de que podamos atrapar ningún ciervo, Crow. No soy exactamente un buen tirador. Ni siquiera tengo un arco. No necesitarás uno. Esperé a que ampliara eso, pero me di por vencido con un suspiro después de unos minutos. ¿Hay alguna razón por la que no vinimos a caballo? Pregunté en su lugar. Hubiera sido más fácil para Weiss. Yo no, probablemente. Todavía tenía esa loca excusa de un Beowulf con piel de caballo en Beacon. Podría aguantar a Fight si eso significara que a todos los demás les resultaría más fácil, y quizás ya habríamos llegado a los muelles si hubiéramos viajado a cualquier velocidad. Estamos tratando de pasar desapercibidos, por lo que montar a caballo es una mala idea. No se sabe si habrá capas grises por aquí, o si las aldeas por las que pasamos no tenían simpatizantes. Un grupo como ese no puede tener tanto éxito como lo es a menos que tenga ayuda. ¿Crees que están conquistando a la gente? Es difícil decirlo cuando no conocemos sus motivos. Crow hizo una pausa para olfatear el aire y rápidamente me indicó que lo siguiera en una dirección ligeramente diferente. De cualquier manera, un grupo como nosotros a caballo hace que parezca que estamos viajando lejos. A pie, es más probable que piensen que es una misión cercana. No queremos que entren en pánico o envíen un mensaje a los capas grises en Mistral. Ni siquiera tenemos un barco reservado por miedo a que alguien se dé cuenta. Lo conseguiremos cuando lleguemos a puerto, añadió con una risa sombría. No les estoy pidiendo que naden por el canal. Eres demasiado generoso. ¿Es esa la verdadera razón por la que quieres que acampemos por un día? Te das cuenta rápido. ¿Por qué mentirles a los demás entonces? Yo pregunté, porque es una mentira inofensiva y hará que fingir que no sea más fácil. Si les dijera la verdadera razón, podrían sentirse nerviosos al recorrer las ciudades. La gente nota cosas así, especialmente un grupo de héroes que intentan no parecer sospechosos. Mejor están todos relajados. Y, sin embargo, me lo dijo descaradamente y me arrastró a casar con él únicamente con ese propósito, si estaba viendo las cosas bien. Te preguntas por qué, ¿verdad? Intenté mantener la sorpresa fuera de mi cara. Soy tan obvio. Cuando ni siquiera te estoy mirando. Crow se rió. No. Es solo una pregunta obvia que cualquiera en tus botas tendría. Te lo digo porque eres el líder de facto, o al menos como lo explicó Ruby. Es mejor que alguien lo sepa, por si a mí me pasa algo. Dudé en hacer la siguiente pregunta. ¿Podemos esperar que te pase algo? Nos están siguiendo. Nada tan dramático, chico. Aunque puede que tenga que explorar más adelante en algunos puntos. Tener una forma de pájaro es bastante conveniente para eso. Si hago eso en Mistral, es mejor tener a alguien en tu grupo que sepa lo que está pasando. Me dedicó una sonrisa fácil. Por lo que veo, tienes la cabeza sobre los hombros y los caballeros son líderes naturales, así que bien podrías ser tú. No puedo criticar su razonamiento, aunque en realidad no fuera del todo perfecto. Asentí y permanecí en silencio durante los siguientes minutos, hasta que Crow nos condujo a los dos a un hermoso prado adornado con flores e insectos. Había una pequeña manada de ciervos en el otro extremo, varias hembras y potros rodeaban a un solo carnero con majestuosas astas, aunque todavía estaban del otro lado. Saldrían corriendo en el momento en que se enteraran de nosotros, y ya podía ver un ojo brillante apuntando en nuestra dirección, preparado para gritar una advertencia si nos acercábamos. ¿Ahora qué? Pregunté, tratando de quedarme quieto. Me alegré de haber dejado mi armadura atrás. Crow me indicó que me quedara atrás mientras él avanzaba. El druida no se arrastró como esperaba, sino que caminó lentamente hacia el prado y se sentó en una pequeña loma cubierta de hierba. Agitó una mano en el aire y permaneció casi inmóvil. Para mi sorpresa, el ciervo reaccionó ante él. El ciervo fue el primero en darse cuenta y levantó repentinamente la cabeza como si hubiera oído a alguien inaudible para mis oídos. Miró hacia Crow, y los demás pronto siguieron su ejemplo, intrigados por el druida. Él permaneció quieto y en silencio. Finalmente, la curiosidad se impuso y la manada avanzó lentamente hacia él.
El comportamiento era tan contrario a todo lo que sabía, que tenía que ser algún tipo de hechizo de habilidad especial. Los druidas estaban bien con la naturaleza, lo que significaba que tal vez podrían comunicarse o influir en los animales de alguna manera. Un ciervo, una cierva mayor, se acercó para olerle suavemente la cara. Crow cayó como un rayo. En un segundo era una escena entrañable de un ciervo interactuando con un humano, al siguiente, era un druida manchado de sangre, sonriendo felizmente sobre un ciervo muerto, mientras el resto de la manada huía presa del pánico. Crow agitó su cuchillo ensangrentado hacia mí. Cogí uno. No lo entendiste, lo acusé, acercándome para estar a su lado. Mi rostro se puso pálido y me di la vuelta cuando él comenzó a desollar y cortar carne del cuerpo del pobre animal. No me digas que eres aprensivo, se rió. A mí, realmente no me gusta ver esa cosa masacrada ante mis ojos. ¿Tú comes carne? Sí, pero eso no significa que pida que maten a la vaca delante de mí. Intenté no escuchar el sonido de la carne desgarrándose. Era normal, lo sabía, y como dije, no tenía ningún problema en comer la carne una vez cocida. Pero aún así había una razón por la que normalmente dejaba la caza en manos de los demás. Eran mucho mejores que yo en eso. ¿Qué fue eso, de todos modos? ¿Por qué se acercaron a ti? Soy un druida. Los animales confían en mí. En detrimento de ellos, dije, señalando con la cabeza a la pobre. Esto se siente raro. ¿No deberías vivir en armonía con la naturaleza o algo así? Lo soy. Viviré en armonía con la carne que éste me da, y el resto irá a parar a los carroñeros hambrientos. Los lobos también son parte de la naturaleza. Es solo que, luché por encontrar las palabras adecuadas. No parece muy druida. Crow se echó a reír, pero no dijo nada más. Terminó de recolectar toda la carne que pudo y luego dejó el resto sobre el pasto para que otros animales se lo llevaran. En cierto modo, probablemente protegería a la manada de los depredadores esta noche, ya que estarían saciados con lo que dejamos atrás. Tal vez un cazador local le encontraría la piel y le daría un uso. Cuando regresamos al campamento, ya había un fuego encendido y Ruby aplaudió al ver a su tío cargado de carne tierna. Ren lo tomó y comenzó a cortarlo en pedazos más pequeños sobre una tabla de cortar que había traído consigo. Nora ya había puesto a hervir una olla y cerca había trozos de pan sobre un paño. Parecía guiso y pan, de lo que, sinceramente, no podía quejarme. Me senté junto a Blake, que había encontrado una roca plana lo suficientemente grande para dos. Ella no se quejó de que yo estuviera sentada a su lado, pero sabía que se alejaría si intentaba algo demasiado romántico. Prefería que esas cosas se hicieran en privado. ¿Qué piensas de él? Pregunté en cambio, asintiendo con la cabeza hacia Crow. Estaba ocupado entreteniendo a Pyrrheus con alguna historia. Él no es lo que hubiera esperado, respondió Blake. Por lo que siempre me dijeron, los druidas son personas tranquilas y serenas. Dudo mucho que pasen su tiempo bebiendo tanto como él. Blake notó mi expresión de sorpresa y asintió hacia él. Huelo alcohol en su petaca, y bastante también. Tal vez sea para fines médicos. Lo dudo. Se le ocurrió una idea y resopló divertida. Tal vez sea su forma de ser uno con la naturaleza. Después de todo, la mayor parte del alcohol proviene de plantas. Me reí de su pequeña broma, pero por dentro me pregunté si debería contarle lo que Crow había revelado. Ella era mi novia, sin mencionar que era más fuerte que yo. Si alguien debería estar a cargo del grupo en ausencia de Crow, debería haber sido ella. Ella me sonrió, sin embargo, y yo guardé silencio. Blake estaba feliz, y la idea de tener espías vigilando cada uno de nuestros movimientos solo le restaría valor. En cambio, le devolví la sonrisa y le ofrecí un cuenco cuando Ren comenzó a repartirlos. El guiso era espeso y rico, con mucha más carne de la que habría proporcionado cualquier posada. Fue maravilloso, y no hubo ni una palabra de conversación del grupo mientras mojábamos el pan y compartíamos la recompensa. Había algo extrañamente satisfactorio en comer nuestra propia comida en nuestro propio campamento. Podría haber sido mejor si fuera de noche, para que el fuego no fuera tan incómodamente caliente, pero ni siquiera eso podía restar valor al ambiente general en el aire. Finalmente terminamos la comida y el tema pronto giró hacia la misión que teníamos por delante. ¿Qué podemos esperar en Mistral?
Preguntó Ace. Yo nunca he estado allí, pero he oído que es una tierra muy estricta. Somos tradicionales, respondió Pirra. Hay mucha historia y herencia allí, y la gente adora eso casi como algunos lo hacen a las deidades. Son personas orgullosas y ancianas. La familia es importante, la posición más aún. Es diferente de Vale, pero no debería pensar habrá problemas para encajar. Será menos diferente que Atlas en cualquier caso, dijo Crow. Mistral sigue el mismo sistema de castas que nosotros, sin medidas especiales para magos o similares. Aterrizaremos en algún lugar de la costa occidental. ¿En algún lugar? Preguntó Yang. ¿Qué se supone que significa eso? Crow extendió los brazos y se rió nerviosamente. Bueno, digamos que tal vez olvidé reservarnos el pasaje con anticipación. Tío Crow. Ruby se quejó. Uf, típico, repitió Yang. Crow simplemente se rió y se frotó la nuca, tomando las quejas con calma. Nunca reveló sus verdaderos pensamientos. Que tales acciones fueron enteramente intencionadas. Intenté no revelarlo tampoco, permaneciendo en silencio mientras el resto charlaba. Todo estará bien, continuó después de que se calmaron. Nos dirigimos a un pequeño lugar que básicamente se gana la vida transportando gente de un lado a otro. Además, no es que tengamos idea de dónde están los capas grises. Deben tener su base en algún lugar cerca de la costa si lo encuentran. Es más fácil atacar a Vale, pero ¿dónde? Tu suposición es tan buena como la mía. Honestamente, no importa dónde aterricemos, siempre y cuando sea Mistral. ¿Cuál es el plan cuando lo hagamos? Preguntó Ren. Primero recopilamos información y luego localizamos a los representantes de Aven. La aliada de Ozpin en Aven enviará su propio equipo para investigar las cosas, y ellos son los que deben terminar con todo lo que encontremos. Crow buscó debajo de su blusa y sacó un pergamino enrollado. Dentro había una fotografía que nos pasó a cada uno de nosotros. Ese es el sello de Juliana Verdant, la directora de Aven. Cualquier equipo que envió debería tener algo así para mostrarnos como prueba. Si no, no confíes en ellos. ¿Tenemos motivos para creer que podrían estar trabajando con los capas grises? Preguntó Blake. Crow negó con la cabeza. En realidad no, pero recuerda que todavía estamos allí en una especie de búsqueda clandestina. El equipo que ella envía lo sabrá, pero no queremos contar la verdad a nadie más. Ese escudo es su forma de demostrar que se puede confiar en la historia completa. Asentí y lo memoricé lo mejor que pude, un escudo de color esmeralda con una espada enredada en enredaderas cruzadas sobre él, una rosa en dirección contraria. Se lo pasé a Blake cuando terminé. Hasta ahora nada suena demasiado fuera de lugar. Nuestra mayor preocupación es que la gente se pregunte para qué estamos allí, pero podemos decir simplemente que es para visitar o matar mobs en Mistral. Me hubiera gustado saber más sobre el equipo que había enviado la contraparte de Ozpin, pero probablemente eran tan secretos como nosotros. Probablemente no confiarían en nosotros ni nos revelarían nada hasta que estuvieran seguros de que no éramos espías de capa gris. ¿Qué lío más complicado iba a ser esto? Es una misión bastante simple considerando todos los aspectos, dijo Crow. Entramos, miramos a nuestro alrededor, encontramos lo que está pasando y luego dejamos que alguien más se ocupe del asunto. Aún así, eso no lo hace menos importante para Vale. La dificultad proviene del riesgo diplomático, no del peligro. Yo diría que decir, mantente alerta, pero eso va en contra de lo que queremos que hagas. Él sonrió. En su lugar, actúen como turistas. Sea tontos, despreocupados y como un grupo de héroes nuevos en su primer viaje a la naturaleza. ¿Nos pagan para actuar como idiotas? Yang se rió. Estoy en juego. Idiotas no, idiota, respondió Ace. ¿A quién llamas idiota? Si ni siquiera puedes entender eso, debes ser aún peor. Los dos rápidamente se vieron envueltos en una de sus habituales disputas. Ninguno de nosotros se molestó en intervenir, estábamos demasiado acostumbrados a ello, e incluso Crow simplemente se rió una vez que se dio cuenta de lo indiferentes que estábamos con todo esto. Bueno, todos deberíamos dormir un poco mientras podamos. No falta mucho para llegar a nuestro destino, pero sería mejor si podemos llegar por la noche y marcharnos antes de que salga el sol.
Tendremos mucho tiempo para dormir en el viaje. Ya que estos dos todavía están en ello, también podríamos dejarles la primera guardia. No podría haber estado más de acuerdo, y todos nos metimos en nuestras tiendas antes de que ninguno de los dos se diera cuenta. Mientras me metía en el que compartía con Ren, intercambiamos una risa rápida y silenciosa cuando escuchamos el momento exacto en que los dos se dieron cuenta. Espera, ¿qué? ¿Dónde está? Hijo de puta. Esto es tu culpa. ¿Qué? No es mío. Es tuyo. Llegamos a Ferris Crossing horas antes de que el sol se pusiera en el horizonte, y en un momento en el que la mayoría de la gente estaba tranquilamente en la cama. El pequeño conjunto de casas de madera que marcaban el pueblo daba paso a un muelle totalmente empedrado y empedrado. Varios barcos estaban amarrados a lo largo de él y, a diferencia del resto del pueblo, la zona estaba llena de vida. El comercio no se detuvo para nadie, y el primer comerciante logró el lucrativo trato. El punto parecía ser un centro de tránsito de barcos comerciales de ida y vuelta, así como de transbordadores. De ahí el nombre, supuse. Crow nos hizo esperar en el viento frío y la sal del mar mientras hablaba con algunos capitanes vecinos, y nos acurrucamos para calentarnos, luchando contra un escalofrío que los endurecidos marineros ni siquiera parecían sentir. Cualquier habilidad que Crow tuviera para negociar debía haber sido buena, eso o el dinero lo compensaban. Nos tenía en un barco en 30 minutos, aunque no exactamente en la mejor de las propiedades. Este es un barco comercial, así que me temo que no conseguirán habitaciones. Parecía deleitarse con la furiosa mirada de Jan. Los transbordadores no salen hasta que hay luz, porque están esperando a que la gente los utilice. Son los comerciantes los que salen temprano. Y ahora somos bienes comerciales, ¿verdad? Preguntó Ace. Si alguien quisiera comprarte, seguro. Puse los ojos en blanco y me aparté con cautela mientras un barril cercano se movía siniestramente en mi dirección. Lo que Crow no nos había advertido de antemano era que nos quedaríamos en lo que era esencialmente la bodega de carga del barco, junto a cientos de barriles, cajas y cofres. Si bien confiaba en las habilidades del marinero para mantenerlo todo firme y apilado de forma segura, no había forma de luchar contra la sensación de pánico cada vez que el barco se balanceaba y parecía como si una pila de cajas demasiado alta se cerniera sobre mí. Aparentemente no fui el único, ya que los demás rápidamente decidieron evitar dormir y caminar por las cubiertas de arriba. El capitán nos aseguró que todo estaría bien siempre y cuando nos mantuviéramos apartados y no molestáramos a nadie. No era exactamente una tarea difícil ya que solo había unos 8 miembros de la tripulación en todo el barco. Pirra me lo explicó cuando lo mencioné. El estrecho entre Mistral y Vale está relativamente a salvo de los piratas, a diferencia de las aguas entre Atlas y Vale. Simplemente no hay suficiente mar abierto para que puedan retirarse, y la armada de Vale y Mistral tienden a trabajar juntas para hacer frente a los piratas que aparecen. Entonces, estaremos a salvo aquí. Lo más seguros que podamos estar. El campeón sonrió y se apoyó en la barandilla de madera, sin molestarse en absoluto por las olas. Si vas más al sur o al norte, las cosas empeoran, pero el estrecho marca el punto más estrecho entre los dos continentes. La distancia es relativamente corta, por lo que la marina puede vigilar gran parte de él con facilidad. La mayoría de los piratas toman el camino más largo. Para evitarlo. Esas fueron buenas noticias al menos. El recuerdo de nuestro primer encuentro en los mares todavía permanecía en el fondo de mi mente, incluso si había aceptado el hecho de que no solo había matado a alguien, sino que me sentía bien por ello. Al menos ya no me preguntaba si en secreto era un asesino psicópata. En cambio, me pregunté qué clase de herrero desarrolló tal gusto por los combates llenos de adrenalina. Era un mundo extraño. Parece que al menos has adquirido tus piernas para el mar, se rió Pirra. Eso es bueno. No tuve el corazón para corregirla. Lo único que había mejorado era ocultar las náuseas. Tal como estaban las cosas, tuve que dejarla atrás y regresar al centro de la cubierta, que al menos se sentía un poco mejor. Black estaba de nuevo arriba en la cofa, y al carecer de una razón paralizante para hablar con ella, mi estómago no se atrevió a subir. La maldita cosa también se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, y no tenía idea de cómo podía soportarlo.
En lugar de eso, me recosté contra el mástil y me senté para bajar un poco mi centro de gravedad. ¿Todavía mal?, alguien preguntó. Ruby asomó la cabeza por un lado y me sonrió. Aún está mal, confirmé, riéndome un poco. ¿Quieres algo de compañía? Yo no diría que no. Di unas palmaditas en la terraza a mi lado y ella cruzó las piernas para sentarse. De alguna manera, la expresión alegre de su rostro hizo que mi estómago se sintiera aún peor. Sus ojos se abrieron cuando me agarré el estómago, pero extendí una mano para detenerla antes de que pudiera huir. Está bien. Puedo quedármelo. Confío en ti. No digas eso cuando estés retrocediendo lentamente, Ruby. Suspiré y sacudí la cabeza, disipando el vil sabor que me había subido a la boca. El aire salado del mar ayudó un poco. Háblame, le rogué, ansioso por una distracción. ¿Qué pasa? Cualquier cosa. Esperé, pero el silencio de Ruby decía que la había dejado sin ideas. ¿Qué hay de tu tío? Ustedes dos parecían muy cercanos. Oh, lo somos, dijo Ruby, feliz con su elección. El tío Crow siempre ha sido parte de la familia. En realidad, no es mi tío. Está relacionado con la mamá de Jan, a quien nunca conocí, pero me trata como a una sobrina, y siempre lo he llamado así. ¿Es fuerte? Ruby asintió felizmente. Realmente fuerte. Usa una espada que es curva como mi guadaña, pero no tiene mango. Es más como una cimitarra o una hoz. Es muy rápido y fuerte, aunque no tan rápido como yo. No dudé de lo último, aunque sonara un poco arrogante. Nunca había visto a nadie capaz de moverse a la velocidad de Ruby, especialmente cuando empuñaba su guadaña. No estaba seguro si eso estaba relacionado con su pasiva o no, pero parecía irrazonable. La cantidad de agilidad que se habría necesitado para eso sería obscena, fácilmente 30 o 40 veces la mía. A menos que Ruby estuviera por encima del nivel 100, ese tipo de ganancia era imposible. El tío Crow también estuvo ahí para nosotros cuando mamá murió, continuó. Papá estaba realmente golpeado por eso, especialmente porque en cierto modo se culpaba a sí mismo. No fue su culpa, añadió, captando mi mirada preocupada. Alguien tuvo que quedarse para cuidar de Jan y de mí. Éramos solo niños. Si papá hubiera estado allí para salvar a mamá, nos habríamos muerto de hambre o habríamos muerto solos. No fue culpa de nadie. Supongo que es solo una de esas cosas, dije. Ruby asintió. Solo quería a alguien a quien culpar, y no había nadie más. De cualquier manera, estaba totalmente perdido hasta que el tío Crow vino para solucionarlo. Creo que incluso amenazó con llevarnos si papá no se arreglaba. Obviamente lo hizo. Creo que solo necesitaba que alguien le gritara y escuchara sus gritos. Y las cosas mejoraron después de eso. Sí. Papá comenzó a volver a la normalidad, incluso si todavía estaba molesto. Todos lo estábamos, pero las cosas estaban bien. El tío Crow pasaba por aquí todo el tiempo para asegurarse de que estuviéramos bien y para cuidarnos cada vez que papá tenía que hacerlo. Ir a una búsqueda. Asentí para demostrar que entendía. No podría haber sido fácil ser padre soltero y héroe. Dejando a un lado los problemas habituales, todavía estaba el hecho innegable de que tus ingresos procedían del asesinato de Grimm, que no era exactamente un trabajo al que pudieras llevar a tus hijos. No, a menos que fueras el peor padre de todos los tiempos. Que Crow se hubiera quedado para cuidar de Jan y Ruby probablemente permitió que su padre mantuviera a flote a la familia. Parece un buen hombre. Algo así. Ruby se rascó la mejilla y se rió torpemente. Quiero decir, él está bien. ¿Qué se supone que significa eso? Yo pregunté. Sí, mi más dulce sobrina, resonó una voz más profunda. ¿Qué se supone que significa eso exactamente? La cara de Ruby se volvió de un interesante tono rojo y luego blanco un segundo después. Ante mis ojos, ella saltó para huir, solo para ser atrapada por un brazo que le rodeó el cuello y los hombros. Ella fue arrastrada de regreso al costado del druida con un grito, y luego gimió lastimosamente mientras él frotaba sus nudillos en la parte superior de su cabeza, despeinando su cabello. Tío Crow, agáchate. ¿Parar? Cuando cierta sobrina mía está difundiendo rumores maliciosos sobre su amado tío.
Un tío que ya está sobrecargado de trabajo por cuidarla cuando era un bebé. Un tío que tiene todo tipo de historias interesantes sobre lo que es una niña de 10 años, que hizo la vieja Ruby Rose cuando intentó usar una guadaña por primera vez. Ruby jadeó y se quedó quieta, sus ojos se dirigieron rápidamente a los míos. Su rostro se sonrojó y de repente parecía mucho más nerviosa. No, eres el mejor tío. El mejor. Tuve que sonreír y echar mi propia leña al fuego. Me gustaría escuchar esas historias. Jaune, no. Tío Crow, no lo hagas, por favor. Ella se retorció en su agarre. Prometiste que no lo harías. Está bien, ahora realmente quiero saber, dije. Ruby finalmente logró liberarse, aunque principalmente porque su tío la dejó ir con una sonrisa. Está bien, no lo diré. Siempre y cuando no te pille hablando mal de mí otra vez, claro está. Extendió la mano para darle un golpe en la frente, pero Ruby la esquivó fuera de su alcance con un puchero. Su cabello estaba erizado en ángulos extraños, y trató de presionárselo hacia abajo sin éxito. Aún así, ¿te preocupa quedar mal delante de alguien, eh? No me digas que ya encontraste a tu caballero de brillante armadura. Tío Crow. Ruby siseó, pisando fuerte con un pie. No digas cosas así. Además, aún ella tiene novia. Crow miró en su dirección con una ceja levantada. Blake, dije, asintiendo hacia arriba. El asesino. ¿Es eso un problema? Él se rió entre dientes y sacudió la cabeza. No es necesario que te retuerzas las bragas. No, no es un problema. Solo sorpresa, eso es todo. No habría esperado ver a un caballero y un asesino juntos. Por otra parte, no habría esperado ver a mi pequeña sobrina. Suspirando, tampoco. Crow. Las mejillas de Ruby estaban rojas, al igual que las mías, y se alejó furiosa antes de que él pudiera continuar. La risa de Crow la siguió, al menos hasta que lo callé con una pequeña mirada. Tranquilo, chico, dijo. Solo estaba bromeando. Ruby sabe que no debe tomárselo en serio. No eres lo que hubiera esperado de un druida. Me lanzó una mirada confusa. ¿Todavía estás hablando de ese ciervo de antes? No solo eso. Siempre pensé que se suponía que los druidas eran sabios y tranquilos, pero tú no eres nada de eso. Incluso dejando de lado al ciervo antes, Ruby dice que luchas con una espada. ¿No son los druidas principalmente lanzadores de hechizos? Conozco algunos trucos, se defendió Crow, extendiendo un dedo y haciendo bailar un poco de energía verde en su extremo. Sin embargo, nunca he sido alguien que se adapte a lo que los demás esperan. Tal vez eso me convierte en un mal druida. ¿Quién sabe? No es que me importe de ninguna manera. Suspiró y colocó los brazos detrás de la cabeza, usándolos como almohada mientras se apoyaba contra el mástil. No es lo mismo contigo. No eres exactamente lo que se supone que es el típico caballero. ¿Solo por Blake? No solo eso, no. ¿Y qué se supone que es un típico caballero? Valiente, un líder nato capaz de unir a las personas bajo una causa común. Un caballero es alguien que manda a través del poder del carisma, una figura que está atrapada en algún lugar entre noble y héroe. El comandante que lidera desde el frente, o la figura que rompe la carga del enemigo. Sonaba maravilloso y tuve que estremecerme ante la implicación de que no cumplía con esos criterios. No es que esperara nada mejor, por supuesto. ¿Qué era yo comparado con alguien aparentemente tan poderoso como él? Estoy tratando de ser esas cosas, susurré. No es fácil. Pero eso no es todo, interrumpió Crow, en voz baja. Un caballero es insensible y cruel, y no se preocupa por aquellos que están debajo de él o aquellos que considera sin importancia. Un asesino como tu chica, debería odiarlo. Gente como Yang y Ruby. Basura que debe ser ignorada. Ese mago podría ser un compañero aceptable, pero no con la forma en que te habla. Casi la única que debería importarte es la pelirroja, y solo por su clase. Los caballeros son líderes, pero solo mientras haya gloria en ello. Aquellos que no están a la altura de tus mezquinas nociones de honor y gloria son dejadas de lado en favor del reino. Crow me miró fijamente, sus ojos penetrantes y mortales. En ese momento se me ocurrió por qué se había burlado tanto de Ruby. Quería deshacerse de ella para poder arrinconarme.
Aún así, ¿era así realmente un caballero? Solo tenía cuentos de hadas e historias para seguir, y eso siempre retrataban a los caballeros como valientes defensores del pueblo. Por otra parte lo harían, no. Los cuentos eran precisamente eso, y normalmente aparecían gracias a actos de gran osadía y valentía. Gloria, como dijo Crow. Nadie recordó jamás los nombres de las personitas que murieron en esas historias. No soy así, susurré. ¿Estás seguro? La primera misión anual del año, luego una batalla con un criminal peligroso seguida de un viaje a otro país en un momento en el que las tensiones son altas. Me parece una muy buena manera de hacerte notar. Gloria, valiente señor caballero. ¿A cuántas personas arrastrarás contigo en ese viaje? No estoy, me detuve, con las manos apretadas en puños. Yo no era así, o lo era yo. Nunca traicionaría a mis amigos, ni los abandonaría por algo tan mezquino como el honor personal. Demonios, yo ni siquiera era un caballero, así que la comparación no debería haber dolido. Pero así fue. Golpeó profundamente. Fui diferente solo por mi clase. Me colé en Beacon a pesar de no ser lo suficientemente fuerte. Ahora estaba mejor, más capaz de mantener el ritmo, pero aún así había arriesgado mi vida desde el principio. Eso estuvo bien. Era mi vida. Pero en el calabozo mi debilidad casi hizo que mataran a Ruby, y esa debilidad no nació del hecho de que quería ser un héroe, a pesar de no tener las habilidades para hacerlo. No había casi muerto Ruby porque yo egoístamente quería una vida mejor que la de un herrero. Porque quería la gloria. Tal vez era más caballero de lo que pensaba, aunque claramente no era uno que mereciera una armadura brillante. Él no es así, susurró una voz familiar. Me preguntaba cuándo te mostrarías, dijo Crow, sin siquiera inmutarse ante el cuchillo que le hacía cosquillas en la barbilla. Sentí que bajabas cuando tu novio comenzó a tener su ataque de pánico. ¿Vas a cortarme la garganta por eso? Lo estoy considerando. Blake, no lo hagas, dije, incluso si estaba seguro de que estaba mintiendo. Y Crow ladeó la cabeza y sonrió enigmáticamente. ¿Sí? No seré así. Supongo que ya veremos. No parecía asustado ni ofendido. Se paró sin previo aviso, obligando a Blake no solo a quitarse la daga, sino también a saltar hacia atrás. Supongo que el hecho de que luzcas tan golpeado dice que no lo harás, pero las acciones hablan más que las palabras. He escuchado cosas buenas sobre ti de Ruby, pero estoy seguro de que sabes lo idealista que puede ser. Pasó a mi lado y golpeó mi hombro con su rodilla. No le demuestres que está equivocada. Se fue un segundo después. He cambiado mi opinión, dijo Blake. Lo odio. No es tan malo. Supongo que solo estaba preocupado por Ruby. Suspiré y pasé una mano por mi cara. Quería sentirme tan ofendida como Blake, pero no podía deshacerme de la idea de que podría haber tenido razón. Si es así, bueno, no importaría. Lo hecho. Si él tenía razón y yo era ese tipo de monstruo en aquel entonces lo mejor que podía hacer era asegurarme de que nunca volviera a suceder. Estoy bien, Blake, dije, sonriendo para ella. Estaré bien. Ella me miró durante unos largos segundos, pero finalmente asintió y enfundó su arma. Lo sé. Si hay alguna palabra que te describa, terco sería. Noté que te observaba con cautela desde antes. Sin embargo, no sentí ninguna animosidad. No creo que estuviera realmente enojado, dije. Ciertamente es extraño. Tenías razón. No actúa como un druida. Y no actué como un caballero, pero eso realmente no cambió nada, y tampoco lo haría para Crow. Me palmeé las manos y me puse de pie, deslizándome para darle a Blake un suave abrazo con un brazo. Gracias por respaldarme. Tú habrías hecho lo mismo. Aún así, mis palabras fueron interrumpidas por el tañido de una campana junto al timón del capitán. La última vez que había oído sonar la alarma había sido el ataque pirata, pero Pirra había dicho que eso era casi imposible. Miré a mi alrededor frenéticamente y rápidamente noté que había un hombre junto al capitán con un largo telescopio ante su cara. ¿Qué es? Llamó Crow, empujándose hacia atrás para pararse frente a la cabina principal. ¿Estamos bajo ataque? No, señor, respondió el capitán. Parece ser un barco que se tambalea por la proa de estribor.
Levantó una mano para señalar y, aunque estaba lejos, pude distinguir una forma borrosa en el horizonte. Ella no se mueve con el viento ni en contra, simplemente se balancea en su lugar. ¿Es azul marino? No, es un barco comercial como el nuestro, que enarbola los colores de Vale. Lo mismo que éramos nosotros. Debe haber venido de Ferris Crossing, o tal vez haciendo el viaje de regreso. Sin embargo, no estoy seguro de por qué se detuvo. No debería haber ninguna razón para quedarse aquí sin hacer nada. Los otros miembros del gremio se apresuraron ante la conmoción y llegaron justo a tiempo para escuchar la última parte. Weiss dio un paso adelante con los ojos entrecerrados. ¿Podría ser un ataque pirata? ¿Aquí afuera? El capitán negó con la cabeza. Si así fuera, habrían robado el barco o lo habrían hundido. No querrían dejar ninguna evidencia que la marina pudiera encontrar. Lo más probable es que fuera un pequeño problema de la tripulación. Un timón roto, una enfermedad o un mástil roto. Bueno, no el mástil, ya que puedo ver que todavía está en pie, pero ya me entiendes. El capitán parecía nervioso por alguna razón y yo no fui el único en notarlo. ¿Qué es?, preguntó Crow. ¿Hay algo mal? El código del barco dice que tengo que ir a ayudarla, o al menos verificar que su tripulación esté a salvo. No atraería la mala suerte si no lo hiciera, no cuando podría ser mi vida en ese lugar. No querría pronto tener una tripulación que me llevara. ¿Pero te preocupa que te detengamos?, dijo Crow, ganándose un gesto cauteloso a cambio. Él nos miró y yo le devolví la mirada, tratando de instarlo a hacer lo correcto. Dudaba que alguien fuera diferente, y el druida finalmente dejó escapar un breve suspiro. Podemos retrasarnos si es necesario, capitán. Sin embargo, es importante que lleguemos a Mistral sin demasiado. Cualquier cosa que encontremos, tripulación o no, lo llevaríamos a Mistral. El hombre pareció animarse inmediatamente y asintió ante la pregunta. Sí, lo haríamos. Estamos más cerca de Mistral que de casa, por lo que rescataríamos a la tripulación u ofreceríamos materiales para la reparación. En el peor de los casos, la remolcamos de regreso. Esto agregará quizás 2 o 3 horas como máximo. Entonces no veo ningún problema. Haremos lo que podamos para ayudar, añadió Ruby, sonriendo ampliamente. Gracias, muchacha. Veremos qué se necesita hacer, pero si hay tripulantes heridos o enfermos, es posible que sea necesario que ustedes los transporten a bordo. El capitán se acercó y tocó el timbre una vez más, y me di cuenta de que no era solo para nosotros, sino que tal vez también era una señal para el otro barco. «Estamos tomando un desvío, muchachos», gritó a sus marineros. «Trae los garfios y la cuerda. Si está a la deriva, tendremos que engancharnos a ella». «Sí, capitán». La tripulación corrió rápidamente, pasó a nuestro lado y regresó a la bodega, donde salieron con varios suministros que apenas reconocí, y mucho menos podía imaginar su uso. El barco también se tambaleó hacia la derecha, atravesando las olas hacia su nuevo destino. Nos dirigimos hacia la proa, mirando hacia la forma que lentamente se hacía más grande ante nosotros. ¿De verdad crees que algo salió mal?, Jan le preguntó a Crow. ¿Podría esto estar relacionado con los capas grises? No lo creo, dijo. Piratas o capas grises, creo que se aplicarían las mismas reglas. Si tienen tiempo para atacar un barco, tienen tiempo para hundirlo. No hemos recibido ningún informe de actividad pirata por parte de ellos. El Mistral y el Vale, las armadas, tienen un control estricto sobre este estrecho. Gran parte del comercio depende de ello. Es un retraso que no podemos permitirnos, pero no voy a ignorar a las personas necesitadas. Como dijo, no debería llevarnos mucho tiempo. Un barco puede fracasar por diversas razones, añadió Blake, sorprendiéndome por su disposición a participar. Es posible que haya encallado, dañado el casco o incluso el timón. La tripulación también podría estar perfectamente bien, justo debajo de la cubierta trabajando en reparaciones. Por supuesto, también hay otras opciones, como un motín, una enfermedad o morir de hambre, pero esperaría que los capitanes aquí tuvieran el suficiente sentido común como para no permitir que eso suceda. El viaje es solo de un día por mar como máximo. Tendrías que luchar para morir de hambre antes de encontrar tierra, incluso si lo intentaras.
Sabes mucho sobre barcos, señaló Yang. No más que nadie. No estaba convencido. Esta no era la primera vez que Blake tenía un conocimiento inusual sobre asuntos navales, y ahora que lo pensaba, el hecho de que ella siempre se inclinara por el puesto de vigía era un poco extraño, incluso para ella. Sin embargo, sabía que no debía preguntar. Ahora no era el momento. Nos estamos acercando, dijo Ruby. ¿Puedes volar, tío Crow? No tiene mucho sentido. El viento está en contra nuestra. Sería más lento que el barco, y no es como si pudiera hacer nada cuando llegara allí. Extendió la mano y agarró a Blake por el hombro, atrayéndola frente a él. Tienes buenos ojos, ¿verdad? Dime, ¿puedes ver alguna tripulación encubierta? Blake se quitó el brazo de encima, pero accedió a su pedido, inclinándose sobre la barandilla mientras ella miraba el barco que se aproximaba. Yo tampoco pude distinguir mucho, aunque el mástil y demás estaban apareciendo a la vista. No veo ningún movimiento, dijo Blake. Las velas también están arriadas. Eso es extraño. ¿Cómo es eso? Yo pregunté. Si estuvieran todos bajo cubierta, ¿no sería mejor si no estuvieran arriba? Lo sería, pero no es eso lo que quiero decir. Las velas no han sido izadas, han sido desarmadas por completo. Solo lo haces para limpiarlas, repararlas o guardarlas, y eso no es algo que harías en el medio del océano. Solo haría falta que el viento los atrapara para alejar a quien quiera que estuviera haciéndolo. Entonces algo andaba mal. No estoy seguro de por qué alguna vez pensé lo contrario. Mis dedos tamborilearon sobre la barandilla, aunque mi mano izquierda cayó hasta la empuñadura de Crossiamors, reconfortándose con su pomo. Ningún movimiento fue en ambas direcciones, traté de recordarme. Si Blake no vio ninguna tripulación, entonces tampoco vio ningún pirata, y como no había un lugar en kilómetros a la redonda donde otro barco pudiera esconderse, estábamos a salvo en ese frente. Deberíamos prepararnos para abordar, dijo Crow, acercándose a uno de los marineros. Algo está mal aquí. Levantó la voz. Nadie va a ese barco excepto nosotros. Toda la tripulación debe quedarse aquí. Te avisaremos si es seguro. Compartí una mirada preocupada con el gremio, y todos sus rostros parecían reflejar mis pensamientos perfectamente. No iba a ser seguro, podría decirlo. Las cosas no mejoraron cuando nos acercamos al barco. Los marineros tiraron y el capitán gritó órdenes para lo que parecía un procedimiento simple, pero que probablemente no lo era. Había que evitar que los cascos golpearan para no dañarlos a ellos y a nosotros mismos, y algunos miembros de la tripulación utilizaron tablas largas parecidas a picas para empujar el casco, deteniendo nuestro impulso. Finalmente llegamos a lo que probablemente era lo más tranquilo que jamás hubiéramos estado en el océano, y arrojaron ganchos de agarre. Sin embargo, aparentemente los daños se produjeron mucho antes de que abordáramos. Faltaban enormes trozos del casco del barco, en su mayoría congregados en las zonas superiores como la cubierta, donde gran parte de la barandilla había sido arrancada por completo. La cubierta estaba vacía, pero no solo de vida. Había pocas cajas y cajones encima y parecía como si lo hubieran barrido. La idea pirata parece más probable, le susurré a Blake. Podrían haberlo robado todo y seguir adelante. El hecho de que normalmente no se vean piratas aquí no significa que no puedan serlo. Supongo. Ella no parecía convencida. Sin embargo, normalmente apuntarías al casco o al mástil. Ya sea para llenarlo con agua y reducir la velocidad, o quitar las velas por completo, dejándolo flotar. Quien haya hecho esto, atacó la cubierta. ¿Es eso inusual? Es donde habría estado la tripulación que lo tripulaba. Quien hizo esto no iba detrás del barco. Estaban detrás de la tripulación. La comprensión añadió una retorcida sensación de urgencia al aire, y aquellos que estaban cerca y que habían escuchado se arrastraron con evidente agitación. Parecía una eternidad hasta que los ganchos de agarre estuvieron en su lugar, y luego tuvimos que esperar más mientras su barco se acercaba, pero no demasiado. A medida que pasaba cada segundo, mi ánimo también decaía. Nadie podría haber pasado por alto que su barco fuera atrapado y arrastrado a través de las olas. Si alguien todavía estuviera vivo allí, seguramente ya habría respondido. Yo iré primero, nos explicó Crow a todos.
Solo cuando te doy la señal me sigues. Ruby y Blake primero, y los miembros más pesados al final. Los primeros en cruzar aseguran las cuerdas para ayudar a los demás. ¿Entendido? Asentimos y pedimos nuestros diversos asentimientos, y Crow esperó a todos y cada uno, prestando especial atención para asegurarse de que Ruby no intentara escabullirse de sus reglas claras. Después de todo, querría asegurarse de que la tripulación estuviera a salvo. Esperaba que Crow se convirtiera en un pájaro y volara, pero en lugar de eso saltó sobre la cuerda y se lanzó en una admirable hazaña de equilibrio. Una vez más, no se lanzó ningún hechizo como esperaba. Cuando llegó al otro barco, saltó a cubierta y sacó su arma. Nada atacó y lo enfundó un segundo después, indicando que estaba a salvo. Siguiendo sus instrucciones, Ruby y Blake fueron primero, y yo fui una de las últimas junto a Nora. Mi mareo pareció olvidado y lo logré sin demasiada dificultad. Rain me agarró del brazo por el otro lado y me ayudó a subir a cubierta, donde la imagen pronto se hizo más clara. La tripulación se ha ido, dijo Crow. No hay cuerpos ni sangre. Simplemente desaparecieron. Ruby, puedes revisar debajo de la cubierta, pero dudo que haya algo que encontrar. Ella fue de todos modos, como él sin duda sabía que haría. El resto de nosotros nos dispersamos, tratando de descubrir qué había sucedido. Una tormenta podría haber arrastrado a la tripulación, o era posible que hubieran abandonado el barco por completo y se hubieran embarcado en un barco de emergencia. No sabía por qué mis instintos me decían que la verdad era peor. Hubo muchas explicaciones perfectamente razonables. Hay un impacto aquí, gritó Nora, y todos corrimos hacia allí. Estaba arrodillada junto a lo que parecía ser una grieta en la madera, donde varias tablas estaban perforadas hacia adentro y, como resultado, los extremos habían sido forzados hacia arriba. Por un lado, se mantuvieron firmes, pero por el otro, quedaron destrozados. Algo golpeó la cubierta aquí, luego rodó o fue arrastrado hacia un lado. Señaló la madera rota. Se nota porque el impacto hizo que se levantara, pero fuera lo que fuera, rompió la madera de la izquierda al ser arrastrado por la cubierta. Potencialmente barriendo a la tripulación, finalizó Blake. Miró las barandillas rotas como una prueba más de ello. He visto un mástil roto hacer eso antes, pero el de este barco está bien. Quizás el de otro barco. No, o tendríamos que lidiar con un segundo barco averiado. Ella dudó y miró hacia el océano. A menos que se hundiera. Incluso entonces, la tripulación superviviente se habría hecho cargo de este. Está en relativamente buenas condiciones, pese a todo. Habría una vela de emergencia en alguna parte de la bodega. Bueno, este tipo de daño no fue causado por una persona, dijo Crow, mirando por encima del hombro del bárbaro. Si bien podría dividirlo de esta manera, es más probable que un arma normal empuñada por un héroe lo atraviese. No estoy seguro de qué pudo haber causado esto. Tuve una idea. Grim. Al parecer, fue una idea equivocada. No hay ningún Grim aquí, dijo Pirra, sonriendo levemente. La marina patrulla el estrecho con demasiada frecuencia y no hay suficiente negatividad para atraerlos. Los Grim engendran y se sienten atraídos por la negatividad, explicó Crow, tomando el punto de vista de Pirra y basándose en él. Hay muchos más Grim en tierra porque es donde estamos la mayor parte del tiempo. En el océano, también hay negatividad, ya sea por piratas, enfermedades o simplemente la miseria general de navegar. Pero eso ocurre en las profundidades del océano. Recuerda, no ha habido un ataque pirata adecuado en el estrecho durante años. No solo los Grim rara vez aparecen aquí, sino que los que sí lo hacen se dirigen rápidamente al mar, persiguiendo a los piratas y cosas así. Sal ahí y verás encuentro algunas bestias desagradables, pero esta área es tan pacífica que nunca pasa nada. Es por eso que barcos como el nuestro pueden comerciar sin necesitar un solo caza a bordo. Elimina la negatividad, elimina el Grim. Era un sueño ideal, pero imposible porque siempre habría alguien miserable o en problemas en tierra. Aquí en el océano, las cosas podrían ser diferentes porque la gente no podía calmarse y la negatividad seguiría moviéndose. Como tal, era teóricamente posible que existiera algo así como una zona sin Grim. Entendí lo que decían, al menos en teoría. Era solo que tenía otras pruebas con las que trabajar.
Eso es realmente lindo y todo, grité, arrancando Keros y Amors de su funda. Pero si eso no es un Grimm, entonces me encantaría una explicación de qué es. Apunté a un repentino y feroz burbujeo en el otro lado del barco, uno que creció tan rápido que causó un oleaje, tirándonos hacia atrás e impulsando el casco de este barco hacia el nuestro. Todos lucharon por mantener el equilibrio, y Weiss podría haberse resbalado si no hubiera sido por mí para atraparla. Ella susurró su agradecimiento, pero pronto su atención fue captada por el enorme tentáculo negro que surgía del agua. Se estrelló contra la cubierta, rompiéndose contra ella. Nora gritó una advertencia. Saltar. Con Weiss todavía en mis brazos, los lancé a los dos al aire. No fue demasiado pronto cuando el tentáculo repentinamente barrió la cubierta, agrietando la madera y arrancando la barandilla del costado. Afortunadamente, no nos llevó a ninguno de nosotros, aunque parecía que ahora teníamos nuestra respuesta para la tripulación. Esto es imposible, susurró Weiss contra mí, con los ojos muy abiertos. No debería ser posible. No habría suficiente negatividad. No para el pequeño Grimm, y mucho menos para algo como esto. Aún no está claro qué era esto, aunque a medida que su larga cabeza serpentina se alzó de las olas, se convirtió en más evidencia. Mucho más alta que el mástil del barco y con una cabeza cónica con 6 ojos, la bestia parecía un extraño cruce entre un calamar y un dragón, repleto de hileras y hileras de dientes colocados en unas estrechas fauces. Un segundo tentáculo también se elevó desde las profundidades, silbando en el aire mientras nos siseaba. ¿Qué diablos es eso? Jan aulló. No lo reconozco, respondió Blake. Dudo que alguno de nosotros lo haga, añadió Weiss. Es algo de lo que nunca había oído hablar antes, y he leído sobre todos los Grimm que pude encontrar. Señor Branwen, ¿usted? No tengo idea, dijo el druida con voz áspera, haciendo girar su espada curva, pero no creo que tengamos mucho tiempo para preocuparnos por eso. No parece que la maldita cosa vaya a sentarse y dejarnos tomar un té. Fiesta. Me tragué mi miedo. Tenemos que matarlo. Si no queremos estar en el fondo del océano, sí. Quédense en este barco. Gritó. En este momento, esa cosa está enfocada en nosotros. Si volvemos al otro, solo conseguiremos que el barco se hunda. Dudo que necesite decirte que estamos muertos si no tenemos una cubierta para luchar. Sus ojos se encontraron con los míos. No todos podemos volar si las cosas se ponen mal. Si las cosas se pusieran mal, ya lo habían hecho. Con un chillido ensordecedor, la extraña bestia se abalanzó hacia adelante. Dios mío, y ahí vamos. Solo para abordar una pequeña cosa, otra vez. Si no se menciona algo, es decir, y vemos aquí una pista muy obvia, runas en la armadura, entonces es porque aún no ha aparecido. Jaune no está siendo un completo idiota. Si vuelves a mirar el capítulo 1 de este libro y la lista de habilidades al final, para la cual sí, olvidé agregar la runa de Con, puedes ver que Jaune enumera sus habilidades exactamente como él sabe que son. La redacción es exacta. Hasta ahora, Runesmithing dice que solo se aplica a las armas. Eso no quiere decir que no se aplique a las armaduras más adelante, sino simplemente que dicha habilidad aún no se ha adquirido. Piense en ello como niveles de una habilidad en cualquier juego de rol. Primero necesita trabajar en ellos. Próximo capítulo, 23 de octubre. Patreon.com/corazón.